Toda la humanidad está viviendo, no solamente la Iglesia de Dios. Y para nosotros que conocemos la verdad, sabemos que estamos en el último tiempo y que de esta generación no pasará hasta que el Señor Jesús reaparezca para redimir a su pueblo, tanto la Iglesia como a su pueblo Israel. La palabra de Dios nos habla que antes de esta aparición de nuestro Señor Jesús vendría la apostasía y vendría el hombre del pecado. Ambos tienen su tiempo, sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad y conocer los tiempos en los que estamos, porque Dios no oculta nada a sus hijos. Dios nos da a conocer su plan de salvación a través de su palabra y somos dichosos de participar de la participación del Espíritu Santo que está en todos nosotros, los hijos de Dios. Estos eventos finales se están desarrollando ante nuestros ojos y sabemos que todas las cosas están ocurriendo para el pronto establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, como es un tiempo especial, es un tiempo en donde la comunicación, donde la información está disponible para todas las personas, sea información buena, sea información mala, no debemos dejarnos confundir. Y la palabra del Señor nos habla que hay formas de que nosotros podemos mantener nuestra integridad y evitar ser confundidos. El mundo en la actualidad tenemos las computadoras, los teléfonos celulares, ahí usted busca lo que usted quiere y ahí aparece. Inclusive hay muy buenas herramientas para los hijos de Dios. Muchas veces usted busca una versión, una Biblia, y ahí está el versículo. No se acuerda qué versículo es, pero se acuerda de una frase del versículo y usted encuentra el versículo. Todas estas cosas son buenas. Examinarlo todo y retener lo bueno, dice el Señor Jesús. Y es importante que nosotros aprendamos a retener lo bueno. Y a medida que vamos en este caminar de este tiempo en el cual vivimos, debemos nosotros, más que todo ahora, andar en humildad ante Dios, sabiendo que nuestro premio está cerca. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Eso es lo más importante en este tiempo. Tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que andar con Él, tenemos que caminar con Él. Esta mañana estudiamos una lección muy interesante con respecto a la guarda de los mandamientos. Cuando nos humillamos a Él y andamos en sus caminos, vamos a obtener paz, vamos a obtener seguridad, nuestros pasos serán firmes y ante todo obtendremos la salvación. Pero cuando nos apartamos de ellos y empezamos a andar con los impíos, entonces nuestros caminos serán de muerte. Ahora es el momento de estar en guardia, de cuidar cada paso que damos, debido a la gravedad del tiempo en que vivimos. Por eso nos dice Primera de Pedro 5:8 que debemos de ser templados y velar. Dice Primera de Pedro 5 del 8 al 9, dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda sabiendo que su tiempo es corto. Él conoce la palabra de Dios tal vez mucho mejor que todos los que estamos aquí. Y él sabe que su tiempo ya está finalizando. Y él quiere llevarse a todos aquellos que están en este mundo con él, para que el plan de Dios fracase. Sin embargo, nosotros tenemos ahora la misión de ser templados y de estar velando para que esas fuerzas del mal no nos puedan
apartar del amor de Dios. Como les decía, nosotros ahora vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros ahora sabemos el tiempo en el cual vivimos. Para que nosotros no seamos confundidos con el mundo y que nos encuentre el enemigo desarmado, debemos estudiar algo, la palabra de verdad, y así evitaremos ser avergonzados. Esto es muy esencial hoy en día, estudiar la palabra de verdad. Es común que nosotros utilicemos una herramienta, el teléfono celular, nuestras laptops, nuestras computadoras, y usted ve la gente en las reuniones sociales, usted ve que hoy en día todo el mundo agarra su celular y anda viendo qué es lo que está ahí. Inclusive las conversaciones personales a veces se tronchan porque la gente está con el celular en la mano y no hay más comunicación. Y el Señor nos dice aquí que debemos nosotros dedicarnos a otra cosa más importante para ese tiempo, que es estudiar su palabra. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Examinémonos a nosotros mismos cuántas veces nosotros tomamos la palabra de Dios para leerla. Yo no voy a juzgar a nadie porque cada quien sabe su intimidad. ¿Cuántas veces usted toma la palabra de Dios para leerla a diario? No estoy hablando de la semana. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Cómo vamos a tener una fe firme si no sabemos lo que contiene la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener una fe firme si no conocemos la esperanza a la cual nos estamos anclando? Es muy fácil ahora, pues debido a los medios de comunicación, que seamos confundidos si no conocemos la palabra de Dios. Y hay muchas opiniones de muchas personas. Y cuando nosotros nos dedicamos a las redes sociales, vemos todos los días opiniones de todo tipo de temas. No seamos distraídos por eso. Necesitamos dedicar tiempo a la palabra de Dios para que no seamos avergonzados. Porque si usted no puede responder a la esperanza, la cual espera ante aquellos que pregunten sobre qué es lo que usted cree, ¿cómo se va a sentir usted? Va a estar avergonzado porque le van a decir qué tipo de fe es esa, no conoces nada. Y Dios nos manda a trazar bien la palabra de verdad. Cada quien debe dedicar su tiempo a estudiar la palabra del Señor, a memorizar la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros utilicemos también la memorización diaria de la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene un origen divino, viene de Dios y no es cualquier palabra. Esta palabra nos sirve a nosotros para reprensión, para amonestación, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios, dice aquí, sea perfecto. Dice, enteramente equipado o instruido para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Si somos cristianos, no debemos despreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito, como lo acabamos de leer aquí, es para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestro andar diario. Sin ella no tenemos rumbo, porque no sabemos hacia dónde caminamos. No sabemos si estamos agradando a Dios o desagradándolo. Sin embargo, cuando conocemos la palabra de Dios, empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer su carácter, empezamos a conocer su deseo y nos encaminamos por amor a Dios a las cosas que son agradables a Él. Hoy hay un gran problema en el mundo
protestante. El mundo protestante era muy conservador en relación al mundo católico de antes. El mundo católico de antes eran los rituales y la vida de las personas. No había mucha enseñanza, sino era básicamente los rituales, ir a la misa, hacer el signo de la cruz, todo este tipo de cosas, muchos rituales, y no había mucha doctrina sólida basada en la palabra de Dios, sino en tradiciones. Los protestantes se acercaban un poco más a la palabra de Dios, y durante el tiempo de Martín Lutero dijo una frase: la escritura solamente. Sin embargo, esto se ha perdido en el mundo protestante, estudiar la palabra de Dios. Y el mundo protestante actual, especialmente el mundo evangélico actual, cuando ustedes van a estas reuniones de estas iglesias en general, encontramos que tenemos un fenómeno muy particular. Se han convertido las iglesias en clubes sociales, en áreas de deportes. Se ha convertido la iglesia un lugar donde hay más emociones que doctrina, que enseñanza. Y esto es de particular cuidado, porque cuando las personas empiezan a ir a estos lugares, tal vez al principio sea agradable, se ve bonito, se ve sano, pero va encontrando una cosa a medida que pasa el tiempo, que no hay sustancia. Y cuando encuentra que no hay sustancia, se va a apartar de allí. Va a perder la fe, porque no hay sustancia. Y vemos entonces a las personas saltando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque al final no había sustancia en ninguna de ellas. Y entonces, como no hay enseñanza de doctrina, la gente, esta generación, está perdiendo la fe, porque no enseñan doctrina. Y ustedes van a ver que en muchos lugares ya las iglesias están vacías. Ya no hay iglesias que se llenen. Antes las iglesias se abarrotaban porque había una tradición de enseñar la palabra. Sin embargo, todo se ha cambiado, y como no hay sustancia, no hay una verdadera enseñanza sólida, ya a la gente no le importa. Ahora, como les decía, un club social. Ahora, como es un club social, ¿dónde tengo yo otro club? Muchas veces tengo en los deportes. El día que era para ir a aprender la palabra del Señor, como ya es un club social, las iglesias básicamente, yo mejor me voy a ver mi club deportivo. De allá me divierto tanto como me pudiera haber divertido en la iglesia, porque en la iglesia no estoy aprendiendo doctrina, no estoy aprendiendo la palabra de Dios. Y así la gente se va apartando. Mientras más nos apartamos de la fe y más nos distraemos con las cosas del mundo, más vamos a perder nuestra fe. Hasta que llega un momento que ya no nos importa venir más a la iglesia. Llega un momento que ya no nos importa más con la palabra de Dios. Llega un momento que empezamos a razonar, ¿saben qué? Ahora tengo duda en Dios. Y llega un momento que hasta nos podemos volver ateos, nos podemos volver agnósticos. Y esto es el problema cuando en las iglesias no se enseña doctrina. La iglesia tiene que enseñar doctrina, y la iglesia de Dios no se puede ir por ese camino que se están yendo las iglesias protestantes. Porque si lo hacemos así, vamos a ser causantes de la pérdida de muchas almas. Y eso no puede ser. Es importante entonces la doctrina. Debemos estudiar la palabra del Señor. El Señor nos advierte que en estos tiempos finales no sufrirán la sana doctrina y no predicarán la sana doctrina. Andarán las gentes en sus deseos. Vemos así entonces predicaciones de estos hombres que no tienen el amor a la verdad, que solamente es emoción. Ustedes los ven llorando, ustedes los ven temblando, pero no han dicho nada. Y la gente se emociona por aquello.
pero al final queda vacío. Al final la verdad se descubre y no llena el vacío de las almas que están buscando al Señor. Y entonces también vamos a hablar de estos evangelios de la prosperidad, vamos a encontrar el evangelio de la sanación a través del Espíritu Santo anunciado como si fuera un poder casi mágico. Y esto está llevando a muchas personas a dudar de la fe, y se burlan de la palabra de Dios, porque ya no hay contenido, ya no hay doctrina sana. Entonces vemos los grandes anuncios: venga la campaña de sanación, venga que viene el apóstol tal a sanar a todos los que vengan. Entonces, hermanos, se ha utilizado esto de una forma irracional. Esto no es verdadera doctrina, esto no es verdadera enseñanza. En 2 de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo, y se han vuelto a las fábulas. Ya no hay enseñanza verdadera, y eso es lo que el Señor nos advierte a nosotros. Para evitar ser confundidos, debemos de enseñar doctrina, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Cada quien debe tener conocimiento personal de la fe, de la Escritura, para que no seamos engañados. En 1 de Juan 4:1 y 2 de Corintios 11:14, 15. Dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Por eso el descrédito de la verdadera fe, por eso el descrédito a la palabra de Dios, y la gente ya no cree. Por eso los que sí creemos y sabemos lo que está pasando debemos estar alertas. En 2 Corintios 11, 14 y 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Van a la perdición. Esto es bien importante. Nosotros tenemos que estar alertas como hijos de Dios. El Señor nos advierte que estemos en guardia, tomando toda la armadura de Dios. Pero ¿cómo yo tomo toda la armadura de Dios? Estudiando su palabra. En Efesios 6, 13 al 15 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies en el apresto del evangelio de paz. Entonces, ¿cómo nos vamos a vestir de esta manera? Estudiando la palabra de Dios diariamente, memorizando la palabra de Dios. El estudio de la Escritura requiere memorización. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la Escritura a Satanás. De igual manera, nosotros debemos estar listos para responder a cualquiera la razón de nuestra esperanza. Sin embargo, debe ser con humildad y reverencia ante Dios, probando todas las cosas y manteniendo lo bueno. Esto es bien importante, la humildad y la reverencia ante Dios, porque a veces encontramos situaciones en la iglesia de personas que confunden tener la verdad con la arrogancia. Y están completamente equivocados.
porque están haciendo el mismo trabajo que los fariseos. Los fariseos creían que tenían la verdad y tenían una arrogancia extrema. Y la palabra de Dios nos dice que debemos presentar la palabra de Dios en humildad y en reverencia. Cuando yo fui a los Estados Unidos hace unos años atrás en uno de los concilios, de los primeros concilios que fui, una de las cosas que me sorprendí es que habían personas que preguntaban a los hermanos, especialmente a los apóstoles, sobre ciertas doctrinas o sobre ciertas ideas. Y usted veía a esos apóstoles, ellos no se ponían a discutir con nadie. Y si la persona se encolerizaba, ellos, tranquilos, ellos no discutían con nadie, porque hay que hacerlo con humildad. Gran equivocación aquel que se ponga de expositor de la palabra de Dios con cólera, sin razonamiento, porque no va a ganar a nadie. Sin embargo, me recuerdo yo un hermano en particular que estaba recién entrando a la iglesia allí y tenía muchas preguntas. Creo que fue el apóstol Jerry Womble que estaba hablando con él. Y tenía muchas preguntas y lo atacaba y el hermano Jerry Womble tranquilo. Hoy en día ese hermano está en la iglesia debido a esa humildad. Uno no puede venir arrogante pensando que uno tiene toda la verdad en la mano. Eso no es lo que nos ha mandado el Señor. Uno tiene que andar en humildad y en reverencia ante Dios. Por eso dice aquí en 1 de Pedro 3:15, si no santificad al Señor Dios en vuestro corazón y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y debemos de predicarlo para que los hijos de Dios no se equivoquen. Así es como debemos llevar la palabra. Y en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Y esto es lo que tenemos que hacer. El cristiano hoy debe aprender a trazar bien la palabra de verdad, a escudriñar la escritura, de manera que evite el engaño. Debido a esta buena práctica de la iglesia en Berea, el apóstol Pablo consideró que esta iglesia tenía algo especial, era muy noble en relación a los de Tesalónica. Y esperemos que la iglesia de Dios aquí en Panamá pudiera ser así también, porque esto es para que tomemos ejemplo, no para que solamente lo leamos como un ejercicio intelectual o como que algo muy grande o bonito, sino para que tomemos ejemplo y seamos iguales. En Hechos 17:11 dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. ¿Cuántas veces lo hacían ellos? ¿Cuántas veces lo hacían ellos? Cada día, cada día. Y ese es el ejercicio que nosotros debemos hacer. En vez de tener el celular cada día, agarrarlo y voy a ver quién me mandó un WhatsApp. Debemos dedicar y hacer tiempo para estudiar la Escritura, para no ser avergonzados, para estar firmes, para no ser engañados. Debemos dedicar tiempo para que ese tiempo pueda ser útil, para que no nos apartemos de la fe ni de la esperanza que tenemos en el Señor. Es el tiempo ahora, y el Señor nos alerta sobre estas cosas. Debemos de tener cuidado. Esta comunicación que tenemos actualmente, las redes sociales, la información por la internet, es para que nadie en el mundo tenga excusa que no tuvo oportunidad de conocer la verdad y al Señor. Para que nadie tenga excusa
Y nosotros tenemos que retener lo bueno. Retener lo bueno, y lo bueno está en la palabra del Señor. Dediquémonos al estudio de la Escritura. La Escritura se autoexplica. Ustedes ven, hay mucha gente que se asusta con la internet, con todos estos profetas falsos que empiezan a hacer profecías de todo tipo, y la gente anda ya que si Nostradamus, que no sé cuánto, y hay gente que le cree más a Nostradamus que a la misma palabra de Dios. Que ese es un profeta falso. ¿Cuántas veces no ha fallado Nostradamus en sus profecías? Me acuerdo que en el año 2000, esta compañía de Yves Saint Laurent, creo que se llama así en francés, decía, según el dueño de esta empresa, que ese año, al llegar al final de año, iba a caer un meteorito en París, y eso estaba supuestamente profetizado por Nostradamus, y él cambió la sede de su empresa de París porque él tenía la seguridad que lo que decía Nostradamus iba a ocurrir. Sabemos que París sigue allí después de 17 años del supuesto evento que iba a ocurrir. Entonces debemos de tener buen sentido y entender que la palabra de Dios es especial, viene de Dios. La Escritura también tiene su autoexplicación. Nosotros no tenemos que buscar otro lado. La Escritura se explica a sí misma. Pero hay que tener el cuidado de entender el contexto y los escenarios sobre los cuales se desarrollaron los eventos en la Biblia, para que no nos confundamos. Entonces en 2 de Pedro dice, capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Las profecías no son de particular interpretación, la misma Biblia se descifra a sí mismo. Pero para poder entender la Biblia y entender cómo encajar una cosa con la otra, es necesario el estudio constante de la Escritura, porque si no, no vamos a ser expertos en trazar bien la palabra de verdad. Y por eso es que entonces muchos falsos maestros se utilizan de la Escritura y engañan a muchas gentes. Entonces es importante que nosotros entendamos esta manera que tiene la Escritura. Ella se autoexplica. Y hermanos, los quiero dejar con esto, con este versículo, en 2 de Pedro 1:19, donde nos habla así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que tener fe. El estudio de las Escrituras, de la palabra de Dios, debe ser diario. De esta manera vamos a tener nuestra fe firme y anclados en el autor de la fe, nuestro Señor Jesús y nuestro Dios. El que estudia la Escritura exhaustivamente no será confundido. No será confundido. Hoy es el tiempo de la información y es muy fácil que seamos confundidos, especialmente aquellos que tienen una mente joven. Tengan mucho cuidado porque son fáciles de ser confundidos. Y aún los viejos también son confundidos en este tiempo. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios con ahínco, en humildad, mansedumbre y reverencia ante Dios, porque nuestra redención está cerca. Pasados, hermanos.